Bienvenidos a Tutoriales Croatas. Hoy día nos encontramos con Carmen Berlichak. Es un orgullo poder encontrarnos presencialmente al fin. Sí, al fin. Porque tuvimos un video que pueden revisar en el canal, que lo hicimos hace harto tiempo, en tiempos pandémicos. Entonces ahí teníamos que hablar por videollamada. Además vos estabas en Chile. Exacto. Y yo en Zagreb. Ahora estamos las dos en Zagreb. Estamos en Zagreb. Que es la capital de Croacia, para algunos que están recién interiorizándose con el tema. Y Carmen es una persona, además de muy interesante, muy importante por el aporte que ha hecho a la diáspora croata latinoamericana. Y hoy día vamos a profundizar en uno de esos aportes que ha hecho. Primero, Carmen, cuéntanos, tú eres de profesión. Yo soy licenciada en letras. ¿Sí? En una carrera que hice en la Universidad Católica Argentina, que en mi época era una cosa increíble. Pero nosotros tuvimos de todo: 4 años de griego, 4 años de latín, lingüística, teología, filosofía, una cosa amplísima. Pero yo, si me tengo que definir, me siento periodista. Perfecto. Periodista porque no, que es buscar la verdad que es importante en ese momento y hacerla ver a la luz. De ahí a la historia, o de ahí a las letras, el camino es corto, digamos. Cuando yo estaba en el colegio, le dije a una profesora de castellano, que por supuesto me adoraba, porque siempre me sacaba 10, en la Argentina es 10, en Chile es 7. 7, qué número raro. No, es muy católico. Bueno, entonces le dije, mire, estábamos hablando de, mire, yo quiero ser periodista. Y me dice, no, vos estudiá letras y después vas a tener tal manejo de un montón de temas que después vas a poder ser periodista, escritor, etcétera, etcétera. Y no se equivocó. Me pareció genial, y al día de hoy me pareció genial. También nosotros tenemos excelentes profesores. ¿Tan importante la educación? Bien, pero nos vamos del tema. No, pero yo no nos vamos... además soy ¿Sí? académica. Claro, ¿cómo nos vas a enseñar con todos esos estudios? Claramente. No, pero académica quiere decir nombrada de la academia, es otra cosa. Es súper importante porque, sí, recuerdo que conversábamos eso el otro día. Para Chile, un académico es una persona que se dedica a enseñar, a la docencia. Sí, yo enseñé en la facultad. Académico es no diría que es un cargo, es un nombramiento que se le da a muy, muy pocos, y tiene diversas áreas. Y yo soy académica en comunicación, es decir, en periodismo, artes y ciencias de la comunicación, y también soy académica de la historia. O sea, son 2 nombramientos, bueno, más o menos es eso. Eso es un poquitito, pero más o menos es eso, sabemos sí. que muchísimo más. Y ¿sabes qué? Desde tu propio currículum, hay algo que me gusta mucho de este libro que vamos a conversar hoy día, que se llama Cuadernos de un país, que refleja mucho eso de tu perfil, de que, claro, desde lo último que fuiste como estudiando, el tema de, o en qué termina, o qué querías tú, que es más el periodismo. El periodista siento que tiene una mirada mucho más contemplativa, más de ver lo que pasa y contarlo. Sí, me parece que el periodismo, la virtud esencial del periodista es la curiosidad. Exacto. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué pasó después? Como vos decís, ¿qué pasó después con esto, no? Habríamos hablado un poquito de Zágorka, única que tiene estatua. Esta mujer escribió como 80 novelas, además de dedicarse al periodismo y además de fundar un par de diarios que bueno, siguieron con el tiempo. Vos ves, bajando por la calle Calchicheva, ¿sí? Que es una de las calles principales del centro de Zagreb. Para tomar café seguro. Y otras cosas. Y otras cosas. Divina la calle, es toda antigüita. Bueno, ahí está ella con un tamaño mayor que el natural, pero a mí, y eso es algo que me gusta de las estatuas de Zagreb, son estatuas a la mano. Parece que caminara contigo. Sí. No están ahí en el podio. Bien. ¿Cómo fue posible en la vida de María Zágorka-Jurić, que así se llamaba, Zágorka porque de Zágorie, ¿no? ¿Cómo fue posible que hiciera todo lo que hizo? O sea, el periodista se pregunta un poco más. Hizo las novelas, las leí, bueno, ¿qué más pasó? Y tal cual cuentas tú, desde esta mirada más contemplativa, más atenta a qué está pasando, qué va a pasar del periodista, pasas a esto que acaba de pasar, que tienes también un background, tienes como
un apoyo muy grande de todo tu conocimiento de historia. Y con eso, este libro siento que nos lleva por ese viaje contigo, como desde una experiencia personal de cómo tú vas visitando lugares, contemplándolos, pero a la vez haciéndonos al lector experimentar esos pequeños datitos. Es como, gran parte de ello es como que estuvieras en un tour, pero con un profesional histórico que te puede entregar información muy rica. Entonces, además, siento que este estilo como más de novela hace que puedas como disfrutarlo y que sea de una lectura súper agradable. Como... Gracias. Sí, es un libro de viajes. En realidad, ya tiene su tiempo, pero en realidad son 20 años de viajes. ¿En serio? Sí. Y por eso está tan bien documentado. Yo decía, ¿cómo tantas cosas? ¿Cuánto tiempo? Ahora sí. Es que un año se suma al otro, se suma al otro, se suma al otro. Son viajes que yo realicé durante 20 años. Pero ahora sí entiendo, no claro. Están todos. Me imagino. No están todos, pero bueno, elegí un poco lo que me parecía más representativo de Croacia, porque en realidad el viaje es por Croacia, desde la tapa que muestra algo, el Parentium, algo sumamente croata, que en realidad esa es una vía romana, a dos agüitas, Ajá. que lo vas a encontrar en toda Istria y en muchos lugares de Dalmacia. Han pervivido, tienen 2000 años por lo menos. Yo quise mostrar Croacia, y bueno, me extendí un poquito más allá, como con Ivo Andrić, el premio Nobel, que en realidad él vivió en Serbia, pero en realidad es de sangre croata y nació en Bosnia. ¿Sabes qué? Me gustó mucho. Ya no quiero hacer spoiler para que ustedes también lo puedan leer, pero sí se da una parte del libro que tiene que ver con el vínculo de Croacia como con la religión y que es bien importante históricamente. Es parte también de las conversaciones o un poco más que conversaciones con otras religiones que están muy cerca, pero desde este punto de vista más emocional, cómo se vincula Croacia a su religión, porque creo que tal cual tú cuentas en la historia, Croacia sin la religión, no sé si sería la misma Croacia. No, tiene un título que dice, no habría Croacia si no fuera por la religión, que no es mi frase, sino la de un editor de Glass Concila, y que va poniendo por qué y cómo el fortísimo espíritu religioso de Croacia hizo a Croacia. Porque Croacia no es para nada, y eso en mis libros de historia también lo digo, no son las batallas. Como en otros lugares, también se hace que Napoleón, que esto, que el otro. No, esa no es la historia. Esos son los hechos lamentables que sucedieron en la historia. Pero Croacia no se construyó por las batallas, como Francia, como ningún país. Y yo no sé por qué se siguen estudiando las batallas como si eso hubiera construido a tal país. En la construcción de Croacia está vinculadísima al espíritu religioso católico. Acá estuvieron todas las órdenes religiosas, benedictinos, ursulinas, franciscanos, bueno, franciscanos muy vigentes, y además en Bosnia. Es muy constitutivo de Croacia el ser religioso. Ayer fue la peregrinación a María Bistrica, peregrinación número 300. Hace 300 años que el pueblo de Zagreb específicamente, va a pedirle a la Virgen protección y amparo. Todo empezó hace 300 años, cuando hubo una sequía espantosa, que devino en un hambre espantoso. Entonces las autoridades civiles y las religiosas decidieron hacer esto. Bueno, y a través de además de todas las otras peregrinaciones que se hacen siempre, pero a través de todos los años, 300 años se va. Los jóvenes van el sábado, pasan por la montaña, caminando, pasan por la montaña y llegan. Los que no somos tan jóvenes vamos en bus. Pero eso te está hablando de un fervor y una importancia de la religión. Y por eso puse también a Medjugorje, porque si bien queda en lo que hoy es Herzegovina, Medjugorje es la última aparición de la Virgen,
que tiene muchas advocaciones, está Nuestra Señora del Carmen, está Santiago de Compostela, hasta Lourdes, pero Medjugorje es la última hasta ahora, pero allí se junta gente de todo el mundo, japoneses, españoles, Latinoamérica, sí, de Latinoamérica, por supuesto, los argentinos. estadounidenses. Sí, sí, sí. Australia, mucho australiano siempre. La Virgen se apareció, como solía hacerlo, a unos niños ¿Ya? y predijo la caída del muro. La Virgen lo predijo. ¿Cuándo? En Berlín, el muro de Berlín estamos hablando, cuando en Berlín, la semana anterior a la caída del muro, estaban reunidos un montón de politólogos, todos sapientísimos, sabios, y nadie dijo, todo el mundo dio por supuesto que el muro de Berlín sería para siempre. Una semana después cayó, pero la Virgen lo había dicho antes. Ahora, ¿por qué pongo? Porque Herzegovina es parte de Croacia. Está bien, el tema político la hace parte de Bosnia-Herzegovina. Eso es importante, como para quienes no, para dar contexto. Luego de las divisiones políticas, etcétera, hoy se encuentra este país que es Bosnia y Herzegovina. Así se llama, no es solo Bosnia, ¿cierto? Y Bosnia-Herzegovina y la parte sur es Herzegovina. Que se identifica más con Croacia. No, es que está lleno, son croatas, no es que se identifiquen, son croatas. Ninguno deja de tener el pasaporte croata, ninguno deja de votar en las elecciones croatas. Ajá. No, y yo conozco varios, también fui a presentar libros ahí. Es que ves que es interesante porque de repente parece obvio, pero yo no lo sabía. Yo pensé que tenía una concepción más, me siento de la nación croata. No sabía que era también muy legal. Ellos son croatas. Son croatas. Mira qué interesante. Son croatas. Herzegovina. Y además hay todo un fervor muy, muy importante entre ellos hacia todo lo que es croata, pero además están ahí y además fue parte de Croacia muchísimos años, así que bueno. Y por eso los puse, porque insisto en esto que vos muy bien enlazaste dos capítulos distintos, que el espíritu de Croacia está absolutamente ligado y la construcción de Croacia, que ya tiene 1700 años, un poquito menos, bueno, está muy, muy ligada al espíritu religioso. Y ha sido ratificado así también, por lo que he ido aprendiendo también de tus libros. Existen periodos importantes de la historia croata que son definidos por esa fuerza católica que además fue muy apoyada por el Vaticano en determinados momentos. Claro, cuando se la llamó Ante Murali Christianitatis, que significa mural de la cristiandad. Porque bueno, después de ahí venían los turcos. En ese momento, en los siglos medievales, que fue tan importante la invasión turca, todo el tiempo trataba de venir y llegar hasta Viena. Croacia sirvió como antemural, es decir, como fortaleza. Y bueno, y el libro va viendo también distintos momentitos y también las huellas de todo esto que digo están acá y están allá. Y hay eso me parece muy divertido, y esas son como las cosas como atrapantes de esta suerte de novela. Es que es como que uno siente que va caminando contigo, pero te dice, es como que tú dijeras, espera, mira ahí. Entonces hay estos pequeños atisbos porque la historia es muy profunda, pero logras hacer que no te detengas tanto ahí, sino que puedes como, aprende esto, sigamos. Entonces hay estos pequeños como datos, otros que toman más tiempo, pero que es muy divertido. Yo creo que, claro, hoy profundizamos bastante en el área, este vínculo de Croacia con la religión, pero es un libro muy divertido de leer, muy agradable, es una lectura, insisto, agradable. Sí, bueno, otro aspecto que destaco mucho, y eso a través del gran escritor Tom Komarevich, que lamentablemente murió, ahí hay un reportaje a él, que nació en Hvar y tuvo la suerte de morir en Hvar, a pesar de que toda la vida estuvo trabajando acá en Zagreb. Croacia es también el mar y el cielo.
eso es la vivencia croata del mar, es una, no sé cómo es en Chile, pero aquí es muy profunda y no es tan profunda en la Argentina. Esto es mar, son parte del mar, así que parte de la religión y parte del mar también. Así que bueno, eso lo destaco. Yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo más que ahondar siempre contigo. ¿Otro día? Otro día tendrá que ser, pero sí me quiero quedar con el mensaje que sí lo comentamos un poco en el otro video. Por algo te seguí buscando para poder mostrar más, un poquitito más de ti. Es que eres una de las pocas, si no la única, escritora que acerca la cultura y la historia croata a Latinoamérica. Es muy probable que si encuentran historia o libros de Croacia, primero obviamente van a estar en croata y hay algunos, varios que están en inglés, pero en español yo creo que eres una de las pocas. Entonces, sí, esta tiende a ser ya divulgación científica, o sea, es información que puede llegar a ustedes y que lo pueden disfrutar, que no les va a tomar tanto tiempo, por ejemplo, de traducir, de buscar, porque aquí ya está redactado por una croata argentina, entonces ya viene, no es una traducción textual, sino que lo escribió desde su propio corazón. Entonces los invito no solo a buscar este libro, que lo pueden conseguir en el correo electrónico que estamos compartiendo ahora, sino que también pueden aprovechar de ver las otras obras que puede ofrecerle Carmen, que también las estamos mostrando, que las pueden seguir viendo, desde también la historia de Argentina hasta también mucha de la historia de Croacia. Entonces te quiero agradecer muchísimo, Carmen. A vos, que me estás difundiendo una vez más. Una vez más. Además, la verdad que me encanta hablar de Croacia y me encanta escribir sobre Croacia y me encanta vivir en Croacia. Como creo también. Claro, como te está pasando a vos. Sí. Así que muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo video y manténganse atentos, suscríbanse para seguir viendo contenido como este, pongan like y también aprieten la campanita para que siempre sepan cuando estemos subiendo nuevos videos. ¡Nos vemos!